Estaba recordando una frase famosa de Bertolt Brecht, en la que el tipo se dirigía a un tipo desinteresado por casi todo, que asistía a cosas que le pasaban a los demás. Pero resulta que las cosas empiezan a pasarle cada vez más cerca, hasta que un día le pasan a él esas cosas. Y entonces la frase terminaba diciendo, pero ya era tarde. Nosotros desde acá por ahí vemos algunos informativos y algunas noticias internacionales y asistimos impávidos al hundimiento de barcos de migrantes y mueren 150 personas y después pasamos a otras noticias. E inclusive, siguiendo con la idea de Brecht, inclusive a veces leemos cuestiones que tienen que ver con las migraciones en Latinoamérica, es decir, cosas que nos están pasando muy cerca. Pero yo insisto, tengo la sensación de que en medio del marasmo de entretenimiento de los que llaman medios hegemónicos, parecería ser como que no podemos prestar más atención que justamente más atención que a los políticos locales y a los puteríos locales. Y entonces me parece que la mirada se nos vuelve, ¿cómo decirte?, medio corta, un poquito corta. Pero hay alguien que sí por ahí se ocupa de estas cuestiones. Este tipito con el que voy a hablar publicó un libro que se titula Fronteras, Necropolítica y Migraciones en el Mediterráneo Central. Necro viene de un latinazgo que significa muerte, pero ya lo veremos. Un libro que aborda las migraciones provenientes de África Occidental hacia Europa vía Italia. Método, trabajo de escritorio, laburo, pero además el tipito viajó, fue a Sicilia, a Senegal, etc. Realizó entrevistas para su laburo. Pablo Blanco, historiador, ¿estás por ahí en el teléfono? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, bueno, algunas cosas ya te dije bien y otras no tanto. Por ejemplo, estas, ¿no? Esto de titular con necropolítica me llama un poco la atención. Contame sobre eso. Sí, bueno, necropolítica es la traducción muy simple pero directa, es política de la muerte, y son las políticas migratorias que los estados europeos, Estados Unidos, Sí. han ido implementando de los últimos años, y sobre todo desde 2015 en Europa, Ajá. con lo que se denominó crisis migratoria, Sí. que bueno, ahí hablaba de los medios de comunicación, y los medios de comunicación justamente profundizan en esas terminologías que confunden y que generan miedo, Sí, y demás, y sí. bueno, esas políticas de la muerte que significó la externalización de fronteras de Europa en el norte de África, mayores controles migratorios, mayores controles policiales, y que hizo que las personas que históricamente se han querido desplazar, porque bueno, la gente quiere circular libremente por el mundo. Sí, pero aparte la sensación es que es toda gente que está buscando un lugar donde, no sé si descansar, pero un lugar donde comer. Claro, tal cual. Claro. Y las políticas, las políticas de la muerte, que yo recién dije políticas migratorias, Sí. esto de fortalecer controles, militarizar, y entonces volver más peligrosas las rutas y terminar abordando estas que son ultra peligrosas, la del mar Mediterráneo, Sí. que es la más conocida, aunque se pierde en las noticias, pero poco se sabe lo que sucede en el desierto del Sahara, que es justamente, claro, de países de África Occidental o África subsahariana también, pero Sí. yo abordé a África Occidental, Sí. atraviesan el desierto del Sahara por Libia, sí. Sí. Y hoy en día Libia es un país que no tiene un Estado centralizado. Desde la muerte de Gaddafi, hay 5 facciones que controlan el territorio, y cada vez más peligrosas es atravesar el país, y las personas migrantes que cruzan Libia viven en ese territorio situaciones de esclavitud, así como te lo digo, Sí, esclavitud, sí. encadenadas, abuso
de todo tipo, sí. Violencias, claro. Sí, de todo tipo. Y bueno, y entonces esa política de la muerte en las políticas migratorias, pero además hay una política de la muerte en garantizar, facilitar, negociar permanentemente la instalación de los modelos de acumulación por despojo que sí. inundan, digamos, claro. en diferentes países de... Claro, porque el laburo fundamental es naturalizar el despojo para que nadie se queje. Claro, tal cual. Claro. Tal cual. Pero el discurso, hablamos de crisis migratoria, los medios hablan de crisis migratoria, que hay una invasión de migrantes a Europa, eso es mentira, no, en términos concretos, el 80% de las personas que quieren migrar de su país, que se va de su país, va a un país vecino o va al norte de África porque pagan un poco mejor, pero el 15-20% intenta cruzar Europa, intenta porque no llega. Intenta. Y lo que no se sabe, o en todo caso el discurso predominante es, bueno, se van porque están en guerra, porque hay una persecución, porque son todos salvajes y no saben convivir. Y en realidad se van de su tierra porque hay emprendimientos extractivistas de uranio en Níger, de oro en Mali, de petróleo, bueno, en Nigeria, bueno, y en otros países, algún recurso específico, y la gente se va porque son echados, digamos, pero no porque hay una guerra, como nos quieren hacer entender algunos medios de comunicación o algunos medios académicos. Ahora que me contás, imagino que no hay una o dos razones por la cual existan los migrantes. Debe haber cientos de razones por las cuales quieren salirse de sus países. Y por otra parte, no sé si hay cientos, pero son muchos esos pequeños países que están sometidos y de los cuales la gente quiere irse a otro lugar para ver si puede tener un futurito. Me parece que esto es así y sucede así en todas las migraciones. A lo mejor es tan complejo que no lo queremos entender o no le damos demasiada bola nosotros desde acá. Tengo la sensación, ¿no? Sí, tal cual. Las motivaciones son muchísimas, como vos dijiste. Yo lo que intento demostrar en el libro, que fue, como dijiste, en trabajo de escritorio, estuve en el territorio también, es demistificar estas versiones, ¿no? Parecería que homogeniza lo que es África, en todo lo mismo, que están todos en guerra. En realidad hay una responsabilidad de los países del norte global en todo esto, y la perversidad que existe al momento del arribo de migrantes a Europa. Porque yo hablo utilizo la figura del naufragio, así como los naufragios de personas migrantes en el mar Mediterráneo. Bueno, Italia naufraga en las aguas residuales del racismo, que permanentemente está generando. Y además, cuando yo estuve en la isla de Sicilia, que fue en 2018, estaba Matteo Salvini allí como ministro del Interior, y cerró la entrada a los puertos de barcos que rescataban a migrantes. Hay muchos barcos que están dando vueltas, digamos, por el Mediterráneo viendo... dando ayuda, concretamente. Pero después no lo dejaban entrar. Y no lo dejaban entrar, pero ¿sabés qué es lo más loco, perverso y demás? Que no lo deportaban, es decir, no lo dejaban entrar y no es que lo deportaban al país de origen, un nigeriano a Nigeria, a un gambiano a Gambia, a un senegalés, sino que lo mandaban al lugar de origen del barco, que el lugar de origen del barco es Libia. O sea que las personas que atravesaron Libia y atravesaron el infierno que es Libia, los regresaban a Libia y los dejaban, digamos, a la deriva total. Todos esos relatos yo los pude conocer en Italia, porque entrevisté migrantes allí, y bueno, y después en el norte de África, yo estuve en Senegal, Malí, Burkina Faso y Níger, bueno, personas que fueron regresadas, expulsadas de Argelia, de Libia, de Marruecos, y vuelven a Níger. Qué espanto. La crisis migratoria está ahí, en Níger.
Porque Níger es uno de los países, y esto sí, en cuanto a índice de desarrollo humano, que bueno, también es muy discutible todo eso, pero países más pobres del mundo, y confluyen en él personas que se están desplazando hacia el norte, queriendo cruzar a Europa, y personas expulsadas de Libia y Argelia. Entonces Níger implosiona de personas y no está preparado, digamos, en cuanto a recursos disponibles y demás. Entonces la crisis migratoria está ahí, ¿no? En Europa. Claro. Europa. Pero también pasa, digamos, por decirlo groseramente, en el bando contrario, es decir, en los países que tienen cierta estabilización, cuyos medios también se encargan de trazar una especie de imagen del migrante, ¿no? Eso es un negro que en cualquier momento se vuelve delincuente. Claro. Sí. Bueno, sí. Entonces logran que también la población se ate a ese discurso, y el discurso del rechazo. Sí. Vos fíjate que la explotación del miedo que generan los medios de comunicación, determinados medios académicos, partidos políticos de cualquier bando, digamos, utiliza la seguridad como discurso, bueno, estimula la construcción de muros reales e imaginarios, ¿no? Claro. Y bueno, el que viene de tal país, bueno, no veamos si pasa o no, y que también está sucediendo en Estados Unidos. Yo ahora próximamente de acá a 3 años, lo mismo que hice en el norte de África voy a hacer en Centroamérica. Mirá. Porque y con la misma población de África Occidental que ya está utilizando la ruta centroamericana para llegar a Estados Unidos. Bueno, el muro ese famoso que siempre se habla de la frontera México-Estados Unidos. Sí, lo hemos visto. Que lo ha fomentado tanto Donald Trump como Obama, digamos. No hubo mucha distinción. Bueno, la frontera de Estados Unidos hoy también está ya en el sur de México, muchos controles migratorios también en los países de Centroamérica, Panamá como un punto de entrada ya a Estados Unidos. Ahora, vos explícame, que has investigado esto y que vas a investigar también esto de lo que estás hablando. ¿En qué jode a un país, digamos, gigantesco la entrada de un porcentaje determinado de migrantes? ¿En qué los jode? Yo lo que muchas veces digo es que en realidad construyen muros, instauran políticas de la muerte y demás, pero dejan abierta la puerta de atrás para que el mundo siga viviendo, para que estos países sigan viviendo, es decir, en el servicio doméstico, en los trabajos que nadie quiere hacer, ahí está. En las selecciones de fútbol, digamos, claro, los deportes, pero sin embargo es justamente la generación de miedo al extraño que nos va a robar un trabajo, que es peligroso, que nos va a robar, que claro. todo eso, ¿no? Sí. Es ficticio porque la realidad es que no son índices preocupantes ni mucho menos que los migrantes, las personas migrantes cometan o sean las personas que mayormente cometen delitos, bueno, todo eso, ¿no? Y el problema es que quienes van a las cárceles, ¿no? Quienes ocupan las cárceles y demás. Hay una construcción de un miedo que está sostenida en el estereotipo. Sí, claro. Hacia las personas migrantes. Sí, absolutamente. Las personas migrantes y la clase trabajadora son las que sostienen el mundo. Seguro. Pablo Blanco, Fronteras, Necropolítica y Migraciones en el Mediterráneo Central. ¿Lo presentás a este libro prontamente? Sí, lo estoy presentando acá. Yo habito en Trelew, Chubut. Y lo he presentado aquí en la región. Y ahora, el 27 de julio, jueves 27 de julio, 18 horas, ahí en el Centro Cultural por la Cooperación, Floreal Gorrini. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí, ok. Y después tenés planificado ir para afuera, ¿no? Sí, justamente me invitaron a mí y otros y otras investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de la Patagonia. Nos invitaron a México, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, porque estamos en un proyecto de investigación. Bueno,
cómo el presente colonial, digamos, cómo el colonialismo sigue muy presente, Sí. las prácticas coloniales Uy, siguen Dios. presentes. Mirá que tenés tema, 4 o 5 libros tenés ahí. Vamos paso a paso. Bueno, vamos, paso. Te mando abrazo grande y gracias, Pablo, por este ratito. Dale, abrazo, Quique. Nos vemos. Lo escuchaste a Pablo Blanco, historiador, doctor en antropología, parte de Radio Sudaca, una de las radios de esta... ¿La podemos llamar red? Sí, la red Surcos, no sé. Bueno, repiten también gentilísimamente este dignísimo programa. ¿Y dónde lo escuchaste a Pablo Blanco? ¿Dónde lo vas a escuchar? En el Desconcierto.